Yo a mí me gusta que me llamen señor Topo. Yo tengo que acercarme a ese mundo, que es mi mundo. Tengo mi vida fuera, pero yo necesito también estar con gente que es como yo. No res de discapacitat, ho va? Tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria y le llaman la enfermedad del cañón de escopeta, ¿no? Porque es como si vieras pues, por un agujero, ¿no? Tengo la suerte de que bueno, aunque haya perdido ya la gran mayoría de mi visión periférica, bueno, pues viendo de frente más o menos me apaño bastante bien. Yo también veo mal, ¿no? Yo tengo un problema, una discapacidad visual grave. Pues bueno, pues tenemos el problema de no ver, pues somos ciegos. Yo en mi caso la verdad es que me afilié a ONCE un poco a regañadientes. La fundación es una maravilla, pero bueno, siempre pues intentas rechazar un poco eso y piensas que, bueno, yo desde luego pensaba que por qué me va a pasar a mí y no quería ni hacerle caso, ¿no? Te vas como sintiéndote más discapacitado, pues entonces es como que te agarras más a esto. Para mí el haber venido aquí es como que relativizas todo mucho, porque si no eres como tú misma, tú sola, y tú te tienes que bandear con tus problemas. Cuando enseguida me entero y me ofrecen, oye David, pues que sepas que aquí estamos a tu disposición y encima apoyamos mucho pues, todos los temas culturales, tanto en la edición de libros como en la edición de discos. Pues a mí me dio un subidón, pues gracias a este empujón de Fundación ONCE, pues a mí desde luego me han dado una ilusión terrible y el empujón inicial para poder llevar a cabo este proyecto de Código Busido. Estamos hoy aquí en la Sala Club del Vitoria Eugenia presentando este trabajo. Cada canción es un capítulo, pues algunos temas hablan bueno, hay uno, la número 1 además, que se titula Oscuridad, que habla precisamente de la vista. Cuando la toco, pues sinceramente es como una droga que bueno, pues, cuanto más lo haces, más lo deseas, ¿no? Realmente hay una cosa que me gusta mucho, que es que sirve para compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, pues eso es aún mejor, porque si encima disfrutas entreteniendo o haciendo felices a los demás, pues ya es pues todo un lujo. Quiero desvelar los enigmas de este baile y disfrutar de todo lo que esté a mi alcance. Soy la directora del coro Alaya de la ONCE y llevo aquí, creo que este es el 4º año con ellos. El primer día fue pues venir, no tenía ni idea con lo que me iba a encontrar, ni idea. Pero básicamente en 1 a 2 semanas me di cuenta que no hay básicamente ninguna diferencia. La gente invidente o con problemas de visión a veces tienen el oído hasta más desarrollado que una persona, digamos, normal. Yo grabo las canciones pista por pista para que la gente afiliada, los que no pueden ver, de esa manera puedan aprender. Para nosotros, para retarnos en el sentido de decir, bueno, a pesar de esto voy a hacer algo que me gusta, siento que bueno, que soy capaz, ¿no? Y por otro lado, pues tienes unos compañeros que están ahí que puedes contar con ellos, ¿no? Uno de los momentos más críticos para estas personas es cuando le sacas de su entorno habitual. Entonces todo es novedoso y ahí es donde realmente entramos nosotros pues, en 100% como ayudantes. Para entrar en este coro, si no eres afiliado, tienes que ser una persona con ganas de ayudar. No te diré vocacional, pero sí con ciertas dosis de deseos de ayudar. Porque le ves a un ciego ahí en una esquina y dices, está a gusto así, porque no sabe a dónde ir. Claro. O sea que tienes que captar la necesidad de ese momento y ir y, oye, ¿qué quieres, Rosa? Pues nosotros somos el equipo de Guipúzcoa de Golbal.
juegan con gafas es para ciegos deficientes visuales. Entonces, para igualar a todos, juegan con las gafas. En los campeonatos, aparte, llevan un antifaz que lleva Mailer, que va por debajo de las gafas. Entonces, no ven absolutamente nada. Entonces, el juego es en silencio y se guían por el bote del balón. Entonces, se guían por el tacto y por el oído. Entre el equipo siempre tienen que saber dónde está cada uno, porque es habitual que alguno de ellos se pueda perder. Tienen que avisar al resto para decirles que está perdido y por sonidos, aplaudiendo o diciendo dónde están. Él sabe dónde están situados los otros dos, entonces por el oído, cuando le dicen dónde está, se va moviendo a su campo. Que para orientarte, la verdad, es bastante interesante. Bueno, yo ya llevo 16 años y pues la verdad es que es un deporte que, aunque terminas un poco machacado porque es un deporte bastante agresivo, yo creo que te engancha, ¿no? Que el saber que estás haciendo un juego en el que te ayuda a orientarte, el que tienes que estar muy pendiente del balón por el sonido, yo creo que llama. Pues es una forma más de crear otro grupo de ambiente, otro grupo de amigos, que al final la verdad es que nos llevamos muy bien, somos amigos, y pasarlo bien. Partimos de una serie de dificultades que traemos, de complejos, de que uno igual no sabe bailar porque no ve, o igual hace ridículo, tenemos esas sensaciones que bueno, que también en un grupo como este se liberan. A mí, venir aquí a bailar merece la pena porque después de salir de aquí tengo toda la semana adrenalina y buen humor. Y además me lo paso genial aquí. Y si hay una semana que no hay baile, es como que me falta algo. No puedo estar sin él. Yo estoy muy contenta porque no solo es que nos lo pasemos bien en clases de baile, nos divertamos, sino que yo he aprendido muchísimo de ellos. Lo que he aprendido es que me quejo por verdaderas tonterías y cuando veo todo esto, pues es que me emociona, la verdad. Me emociona porque ellos han superado un problema de una forma impresionante para mí. Sobre todo sentirme bien, ser feliz, dejar a mi cuerpo que pueda hacer, todavía no sé si todo lo que quiere, pero sentir más en contacto con mi cuerpo, que me ayuda mucho. Aparte, que es que les quiero, o sea, les quiero porque me han dado todo su cariño. Y yo creo que aquí hemos hecho un grupo bonito, un grupo majo, y bueno, no sé, yo personalmente es una cosa que a mí me da bienestar lo de bailar, ¿no? Es una cosa que desconecta un poco de lo habitual, de la vida diaria, tan dura y tan competitiva, y siempre el trabajo y siempre obligaciones y tal. Aquí encontramos otra cosa, un espacio de esparcimiento, de búsqueda de otras cosas, de otra armonía, ¿no? Llevo ya una década o más incluso enseñando a personas ciegas o con dificultades visuales y para mí es un privilegio de poder transmitir mi ilusión por el juego a personas que en otras áreas pues lo tendrían más difícil para aprender o para poderlo practicar. El ajedrez tiene una virtud sobre otras áreas de conocimiento y es que es puramente intelectual. Por supuesto los sentidos nos ayudan, pero los sentidos vienen bien para aprender más rápido. Pero una vez que has aprendido lo básico del juego ya se juega mentalmente. Los ciegos palpan las piezas y para que puedan distinguir blancas y negras tienen las negras una chincheta, como un clavito, arriba de cada pieza. Entonces ellos, con el tacto que lo tienen muy desarrollado, distinguen así las piezas blancas de las negras. Luego, el tablero tiene unas casillas elevadas, que son las negras, y unas casillas hundidas, que son las blancas. Con lo cual, pueden distinguir el alfil de casillas negras del alfil de casillas blancas. Además de todo esto, las piezas debajo tienen una clavija, y el tablero en cada casilla tiene un hueco, de manera que la clavija se mete dentro del hueco y al tocar las piezas no se caen. Puedes soltar una parrafada de movimientos que ellos en su cabeza la pueden realizar y entender las explicaciones pues como una persona normal, en el sentido visualmente hablando, claro. Hay un colectivo de gente que es un porcentaje alto de la sociedad que necesita unos recursos mínimos para disfrutar del ocio como los demás. Aquí el trabajo de audiodescripción, bueno, pues digamos que tenemos que utilizar todos los espacios muertos que tiene una película. 3 segundos que para un espectador que oye y que ve no son nada, 3 segundos para nosotros son media vida. Hombre, cuesta,
Las personas que todavía tienen, aunque sea un mínimo resto visual, se pegan a la pantalla. Te pueden decir, Merilló mira a Peter y le guiña. O sea, detalles que tienes que quedarte, pero no es lo mismo que verlo. Entonces, pero una vez que te has acostumbrado a eso, se siguen muy bien. La persona con discapacidad sensorial quiere participar de ese hecho social, del hecho social de ir al cine, que pueda disfrutar del cine al tempo, en el mismo momento que se está estrenando la película, en el mismo momento que sus amigos, sus familiares están hablando en ese momento de la película. Hoy tenemos el aula de literatura con un grupo extraordinario al que le encanta leer, bueno, un placer. Y la mecánica del aula es entregar un libro cada mes, todo el mundo lee el mismo y el mes siguiente lo comentamos. La verdad es que el SBO, que es el Servicio Bibliográfico de la ONCE, es extraordinario. Entonces tenemos dos sistemas que son audio y braille. Mediante el ordenador tú te descargas, entras en la biblioteca con tu clave, en la biblioteca de la ONCE, descargas tu libro y lo metes en un MP3 o en cualquier aparato de los que nosotros tenemos. Y la otra es un lector Daisy. Este es el aparato, en realidad es un organizador. El año pasado también tuve un grupo de braille y ahí la mecánica era distinta, claro, porque no tenemos un libro de braille para todos. Entonces cada uno leía su libro y luego lo comentaba aquí. Gustatzen bazaizu irakurtzea, claro, azken liburuak denbo pixkat behar duzu, ez braillez ateratzeko, zeren azkenian grabatuak lehenago ateratzen dira. Teknologia bakizue programa botxakin irakurri dezakela, erresagoa da, eta azkarragoa da, braille ikastea baino, baina karo gu saiatzen geha jendea ulertzia edo pentsatzia oso importantea dela da aldutena behintzak idaztia eta irakurtzea. Azkenean garrantzitsua da jakiteko nola idatzi behar dugun hitzak. Azkenean 6 puntu jarri ditzakegu eta letra bakoitza puntu batzuk dauka eta leku batzutan. Puntu horiek orduan da buruz ikastea, ze puntu dien letra bakoitza idazteko edo irakurtzeko. Azkenean da gauz bat egin dezaketela, behar pentsatzen zutela ez luketela inoiz egingo. Ez orduan ikusten dute berriro irakur dezaketela. Antzerkia, el drama, da el arte de la acción. Horregatik esaten da que la vida es teatro, eta hori ez dalako bakarrik ahotsa, o ez dalako bakarrik keinua, ez dalako bakarrik plastika, o ez dalako bakarrik musika, da hori danak batean. Orduan, ze gertatzen da? Jende itxua dazka 1000 erramenta hitz egiten dute, ondo edo gaizke baino hitz egiten dute, muitzen dira, emozioa dute, badakite nola espresatu horiek. Orduan, bueno, antzerkia da bide bat, hori dana aurrean jartzeko. Eta ez dutena menperatzen, dala, biztarena, entrenamentus bidez, ikasten dute. Gu inoiz ez dugu esan gehala un grupo de discapacitados visuales de teatro, inoiz. Gu geha hori menak, un grupo de teatro ematean. Eta gure zailtasunak gu gaindetzen ditugu. Nik enun pentsatzen balio nunikan nola eoteko, eta guain ezit bat elotzearik ematen, ikasiten dezula. Bai mugitzen, bai egoten, bai esaten. Para mí supone el teatro pues salir de casa, tener gente con quien hablar y pasármelo bien, claro. O sea, yo vengo aquí no como voluntario, por ayudar, yo no estoy pensando que soy una voluntaria, que vengo a ayudarles, no, yo me considero una más. Itxuekin ikasiet pila bat. Ze beraiek erakutsi diate nola ez daude ia mugarik. Zu nahi ezkero, badekezu lortzerik gauza pila bat. A partir de hoy termina una etapa y comienza una nueva.
Yo quería ser portero, pero me metía en todos los goles. Luego fui defensa y bueno, no me fue mal porque daba más patadas a las piernas que al balón. Pero poco a poco fui comprendiendo cuando los chavales se echaban a pies que no ya es que era el último en ser elegido, sino que me rifaban a ver quién se quedaba conmigo. Entonces, en el ajedrez encontré un sitio en el que destacar y en el que pues, he hecho amigos y me he desarrollado como persona. Que eres diferente y encima pues te lo hacen ver, o sea, los niños te lo hacen ver. La adolescencia también es, en fin, es un poquito dura. Luego todo eso se va, yo pienso que se va equilibrando. Y los padres tienen que estar como muy concienciados de que sus hijos no ven. Primero hay que aceptar eso. Pues es importante que traigan, que vean todos los recursos que hay para que puedan tener una vida lo más fácil posible y lo más normalizada y eso, aceptar que hay unas limitaciones. No tienes necesidad, del tipo que sea, ahí estás apoyada y eso luego te ayuda a integrártela. Yo desarrollaba mi vida fuera de aquí, pero también tenía que integrarme dentro de aquí. O sea, la integración tenía que ser completa. Bueno, yo creo que para ellos es sentirse realizados de alguna manera, ¿no? De poder aportar algo a la sociedad, bueno, salir de casa como un hobby más, como una persona vidente, digamos, normal también. Bueno, hoy es el día que quieren que vayamos a los torneos y se han dado cuenta que somos rivales a temer. Nos tratan como a cualquier otro rival, no nos perdonan una. Y cuando perdemos, perdemos porque no nos hemos dado cuenta de una jugada buena, no porque no tengamos visión. ¿Qué hace esto? Hace que una persona ciega pueda estar hablando de ajedrez con una persona vidente, de tú a tú, con los mismos problemas, con los mismos temas, y entonces cuando compartes los mismos problemas y compartes los mismos temas, te sociabilizas sin mayor problema, incluso se olvidan de que somos ciegos. Lo que hay que hacer es enfrentarse a las cosas por una sencilla razón, porque no hay nada que perder, pero hay mucho que ganar, ¿no? Que hay que ser optimista y tirar para adelante. Está claro que el que siembra recoge, y entonces sembrar cansa, hay que hacer esfuerzos, hay que salir de la zona de confort, que estamos pues quizás muy acomodados, entonces sal, que no pasa nada, todo va a seguir ahí y tírate a la piscina porque realmente ¿para qué estamos aquí si no, no? Más que para experimentar cosas. Kultura da maitatzea, ezagutzea, presentzia edukitzea, toleranteak izatea,